Esto es una explicación para el desarrollo de la temática 2, en el cual pues consiste en el montaje de un servidor web con los servicios Apache, SSL, PHP y MySQL. La guía nos solicita dos puntos. Uno es demostrar la funcionalidad de los servicios, haciendo pruebas desde el servidor hacia el desktop. Aquí dice que es un desktop GNU Linux, o sea, un sistema operativo Linux, pero también lo podemos hacer desde Windows. ¿Cuál es la diferencia aquí? El servidor Linux va a ser un Ubuntu server que lo tenemos en una máquina virtual. Y el equipo desktop o el sistema desktop pues va a ser la máquina local. En este caso pues yo tengo Windows. El segundo punto pues va a ser demostrar construyendo un formulario de inscripción en PHP para que se haga un registro en la base de datos. Pues este formulario debe estar expuesto vía web y lo expone el servidor, que en este caso el de nosotros es un Ubuntu server. Y lo debemos exponer pues por medio de un navegador web y lo puedo o lo debo de visualizar desde mi máquina desktop, que en este caso sería mi Windows, entonces mi máquina local. Eh, es muy sencillo los primeros pasos, o vamos a seguir un paso que se llama el paso LAMP, Linux, Apache, MySQL, PHP, término por ahí conocido. Pues Linux ya lo tenemos instalado, es una máquina virtual, un Ubuntu server, ya está listo para trabajar. Está en blanco, se acaba de reinstalar. Y el primer paso va a ser instalar PHP. Lo primero que debemos hacer es hacer una actualización en, de paquetes en el sistema. Esto pues ya se lo vio, ya se vio en las anteriores actividades. Es un sudo apt update. Entonces sudo apt update. Nos pide una contraseña, que es la contraseña que establecemos en nuestro equipo. Y empieza a descargar los paquetes. Como el sistema está recién instalado, puede que demoremos un poquito. Pauso el video y continúo. Listo. Una vez instalado los paquetes o la actualización de paquetes, procedemos a instalar ahora sí el Apache, que es el primer punto que estamos desarrollando. Esto es un sudo apt install un Apache y lo ejecutamos. Aquí nos pregunta que si deseamos realizar la instalación, le decimos que sí. Y esto también se demora un poquito, así que vamos a hacer la pausa del video y cuando termine continúo. Listo, aquí ya finalizó la instalación del Apache y procedemos a validar el servidor. Aquí lo que vamos a validar es si ya el servicio Apache está activo. Lo primero que debo saber es pues cuál es mi IP, la IP del servidor, porque si no tengo pues la IP del servidor no me puedo conectar vía web. Listo, entonces vamos a ver la IP. Se me pausó el video. Bueno, IPA, la forma más rápida, vamos a buscar la dirección IP que tiene mi servidor es la 192.168.100.41. Es de aclarar que en mi máquina virtual yo debo definir mi adaptador de red como un adaptador de puente para que se puedan ver con mi sistema local o mi equipo local. Entonces aquí ya está. Vamos a abrir un navegador
y aquí lo que le vamos a decir es la IP 192.168.100.41, pero creo que aquí ya me respondió, me dice que es una conexión no segura porque es un HTTP. Y aquí pues ya puedo ver que mi servicio Apache está activo ya porque me mostró la página, digamos, por defecto que instala el servicio PHP. Entonces ya tenemos el primer paso, que es la instalación del Apache, y ya lo validamos, está funcionando. El segundo paso es instalar MySQL. Es lo mismo por línea de comando. eh, Hacemos el sudo apt install de MySQL Server. Entonces procedemos, sudo apt install MySQL Server y lo corremos. Nos pregunta que si deseamos continuar con la instalación, le decimos que sí, y este también se demora un poco. Pauso el video hasta que termine. Listo, ya tenemos instalada la base de datos o el gestor de base de datos. Ahora procedemos a hacer la instalación de seguridad de la base de datos. Sí, digamos que la instalación de seguridad de la base de datos es como para establecer el usuario y contraseña. Si queremos hacer una conexión por medio de PHP hacia un formulario, entonces creo no es necesario. Me voy a conectar por SSH al servidor para no estar interactuando directamente con la máquina virtual. ¿Cómo lo hago? Pues por PowerShell, por un CMD. Eso se hace pues por medio del SSH, eso lo vimos en la sesión, en la etapa anterior. Y aquí es conectarnos por medio de una consola de Windows, conectarnos directamente al servidor Ubuntu. Aquí nos pide la contraseña del servidor. Y pues esto no es para confundirlo, sino que es un poco más fácil trabajar en el servidor desde Windows. ¿Por qué? Pues porque nos permite copiar y pegar los comandos, mientras que en la consola, pues en la máquina virtual se complica un poco. Entonces, por facilidad vamos a hacer conexión por SSH a este servidor, pero pues es lo mismo que trabajar directamente en el servidor. Entonces lo voy a minimizar y voy a trabajar aquí en PowerShell y ya estoy conectado a mi servidor. Entonces, continuando, ya instalamos MySQL. Ahora vamos a instalar una seguridad para la base de datos. O sea, aquí yo puedo copiar y pegar algo que se me dificulta en la máquina virtual. Yo aquí lo pego. Este es el comando sudo mysql -secure -installation. Le doy aquí, me pide la contraseña del usuario del servidor. Me pregunta que si quiero pues habilitar como la contraseña. Le digo que sí. Bueno, me va a preguntar un nivel de seguridad. Un nivel de seguridad de la contraseña pues es bajo y medio. Y cuando es alto el nivel de seguridad pues toca colocar mayúsculas, minúsculas, número. Y si es bajo pues ya. De aquí para allá le decimos que sí, que sí, que sí, que sí y listo. Más adelante tenemos que configurar nuevamente un usuario. Aquí vamos a confirmar si ya el servicio de MySQL ya está. Entonces vamos a pegar este comando que es el sudo mysql. Y como pueden ver ya aquí la consola me cambia aquí el prompt. Aquí dice MySQL. Entonces ya sé que ya estoy en el servicio de la base de datos. Aquí le digo exit y ya salgo al prompt
de mi usuario en el servidor. Más adelante pues vamos a dar unos privilegios al usuario, o probablemente tenemos que crear un usuario para gestionar la base de datos. Ese usuario debe tener una contraseña para poder conectar con un formulario que se tiene que hacer más adelante. Entonces el paso 2 ya quedó ok. El paso 3 va a ser instalar PHP. Estos comandos yo se los voy a compartir. Es muy fácil. Vamos aquí al servidor. Le decimos sudo apt install php. Esta parte que dice lib apache 2 mod php. Esto es como un módulo, ¿sí? Si yo instalo PHP solito, pues me instala el servicio de PHP, pero si no le instalo el módulo para que Apache me pueda interpretar el lenguaje PHP, pues no me va a poder leer algunos archivos .php que se tienen que configurar más adelante. Entonces, para evitarnos más vueltas, hacemos una sola instalación, instalamos el PHP y el módulo para Apache. Aquí ya lo empieza a instalar. Nos pregunta que si deseamos continuar, le decimos que sí. Y este también se puede demorar un poquito. Pauso el video y continúo. Bueno, todavía no, ya casi termina. 60%. Y listo. Ya tenemos entonces el tercer paso, que es instalar PHP. Ya lo tenemos. Si queremos validar, pues entonces decimos PHP -b. Y aquí me dice pues la versión que se instaló de PHP. Para este caso pues es la 8.3.6. Ya hemos terminado el paso 3, instalación de PHP. Posterior vamos a validar. Por el momento pues ya sabemos que está instalado. Tenemos un paso 4, que es crear el host virtual, ¿sí?, para un sitio. Prácticamente es crear un sitio. Hay un sitio por defecto, que es el que acabamos de cargar, PHP, pero pues necesitamos un sitio para más adelante exponer un formulario. Entonces, ¿cuál va a ser la tarea? Vamos a crear un nuevo directorio en la ruta var www y aquí vamos a crear un directorio. Nos vamos nuevamente para nuestro servidor, pegamos el comando es sudo mkdir, que es para crear un directorio. ¿En donde lo vamos a crear? En var, en www y el nombre del directorio. El nombre del directorio es como ustedes quieran llamar al sitio. En este caso, pues como es un ejemplo, lo voy a colocar mi sitio -al piso, mi -al piso, sitio -al piso web. Y listo. Si yo valido, si yo quiero mirar si realmente pues mi directorio está allá, pues entonces me voy allá a la ruta, le digo ls y aquí está creado mi sitio web. Ya estamos ahí, ya creamos el directorio. Este directorio, pues aquí se van a almacenar los archivos de configuración, los archivos que construyen el formulario, eso va en HTML, y los que van a establecer la conexión con la base de datos. Posterior, pues vamos a darle permisos a este directorio para que no nos ponga problema, porque allá tenemos que crear archivos, tenemos que editarlos. Entonces vamos a evitarnos restricciones. ¿Cómo es el comando? Sudo chown, chown, -r mayúscula. Esta variable user hace referencia a mi usuario actual, que es JJ Carrillo, y que sea también del mismo grupo donde está mi usuario. ¿A qué carpeta le vamos a dar o a qué directorio le vamos a dar permiso? Pues al que acabamos de crear, que es mi sitio web. Entonces
ya está el comando y ya nos va a dar unos permisos. Esto no tiene que validarse, pues ya se dieron los permisos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear un archivo de configuración del sitio que estamos habilitando, ¿sí? Si este archivo de configuración no se crea, pues en mi sitio web no va a cargar ese sitio y pues no vamos a poder visualizar nada. ¿Dónde lo configuramos? Pues en el servicio de Apache. Hay una ruta que es etc apache 2 size availables y pues ahí voy a crear el archivo que se llama misitioweb.conf. Entonces vamos a pegar el comando, le decimos sudo nano, el nano pues para editar o crear el archivo, editarlo en la ruta etc apache 2 size availables y el nombre de mi archivo va a ser mi sitio web.conf. Listo, ya creé el archivo, pero no tiene ningún contenido. ¿Cuál es el contenido? Pues son como unos parámetros que se le van a dar a ese virtual host, en donde va a decir que va a trabajar por el puerto 80, el nombre del servidor es mi sitio web, tiene un alias que es www.misitioweb.com. Estos parámetros pues los podemos configurar a nuestro gusto, ¿sí? Desde dónde está la ruta de, de mi sitio en bar www.misitioweb. Pues por buenas prácticas se deja un archivo log de error y un log de accesos, como para si se llega a presentar algún inconveniente saber cuál sería el error. Guardamos el archivo, como este es nano, pues control O, nos pregunta que si deseamos guardar, le damos enter y salimos con control X. Ya tenemos nuestro archivo creado, pues con su contenido, con los parámetros que son para establecer la conexión. Ahora vamos a habilitar el sitio. Ya lo tenemos creado, pero necesitamos habilitarlo. El comando para habilitarlo es el sudo a2 en site. Este en es de enable site, pues sitio. Entonces habilitar sitio. ¿Cuál? Pues el que nosotros creamos allá en bar www mi sitio. Entonces le damos enter y dice que el sitio ha sido habilitado. Esto ya es otro proceso que se termina. Como ya hay un sitio por defecto, que es este, el de Apache, pues lo quiero quitar, lo debo quitar para que no me genere conflicto. Entonces debemos inactivar ese sitio por defecto para que nos deje el que acabamos de habilitar. Entonces le damos un sudo a2 dis de disable site. Entonces deshabilitar el sitio. ¿Cuál sitio? Pues el que está por defecto. Y aquí ya me dice que el sitio ha sido deshabilitado. Comprobar la sintaxis, pues esto es como para mirar a ver si no tenemos error en el archivo que acabamos de crear, el archivo misitioweb.conf. Entonces es como para validar que no hayan errores. Si está todo bien, pues nos dice que está, la sintaxis está ok, aquí nos dice que está ok. Si hay algún error, pues nos va a decir cuál es el error y probablemente la línea del error. En este pues no nos salió error. ¿Y qué vamos a hacer? Pues reiniciar el servicio de Apache. Vamos a reiniciarlo. ¿Cuál es el comando? Sudo systemctl reload apache 2. Él hace un reinicio del servicio y listo. Solo para que, como para que aplique los cambios que acabamos de hacer. ¿Qué vamos a hacer? Pues probar el sitio. ¿Cómo lo vamos a probar? Creando un archivo, un contenido HTML. No lo puedo probar aquí en este momento porque pues, me dice, mire, esto es lo que hay. No tenemos nada más. ¿Sí? Es una respuesta del servidor. Dice, mire, esto es lo que hay, esto es lo que se está exponiendo. Entonces necesitamos pues una prueba un poco más visible, tenga un poco más de sentido.
¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a crear un archivo index.html con la estructura que es una estructura HTML como para mostrar contenido. Entonces lo primero que vamos a hacer es eh, crear el archivo HTML dentro de la ruta var www. Mi dominio es ¿cuál? Mi sitio web. Y vamos a crear dentro de mi sitio web el archivo index.html. Aquí ya entré por medio del editor Nano, creé mi archivo y le voy a poner un contenido. ¿Cuál es el contenido? Pues algo que nos muestre información estructurada en el navegador. Entonces, pues esto es como un archivo aquí que dice, lo que va a hacer es que va a mostrar allá en el sitio web eh, un, un sitio que dice un sistema operativo libre estable de Linux, y bueno, ya lo van a ver, es un archivo HTML. La inteligencia artificial, ChatGPT, les puede preguntar crear un archivo HTML básico como para hacer la prueba, ¿sí? Entonces está la estructura, eh, tiene por ahí un estilo pequeño, está estilizado, el título va a ser bienvenido a Linux, un sistema operativo libre, y bueno, ya, como con unos menús. Guardamos, control O, salimos y vamos a validar si es cierto lo que nos está diciendo. Aquí lo decimos. Esto ya es real, ya sé que si yo cargo allá contenido, pues mi navegador lo está visualizando como un contenido web. Bienvenido a Linux, un sistema operativo libre estar, y como simulando como una consola, ¿sí? Eso fue lo que acabamos de hacer. Entonces ya eh, probamos el sitio que nos esté cargando. Entonces el servicio está funcionando. Ya el servicio Apache comprobó que está exponiendo un servicio web. Vamos para el quinto paso. El quinto paso es pues probar el servicio PHP, ¿sí? Realmente lo instalamos, pero pues no lo hemos probado. ¿Cómo lo vamos a probar? Tenemos que crear un archivo info.php, y este archivo info.php nos va a mostrar una información. Realmente es una información de nuestro equipo de PHP. Entonces vamos a copiar el comando en el servidor, que es crear un archivo .php en donde en var www, mi sitio web, y dentro de mi sitio web pues vamos a crear el archivo php.info. Como es nuevo, no tiene nada, necesita un contenido. ¿Cuál es el contenido? El contenido va a ser este, que es una etiqueta PHP con PHP info. Ese PHP info es una información que ya nos está arrojando el servicio de PHP. Entonces lo guardamos, control O y control X para salir. Ya. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues probar que PHP si esté funcionando, ya que creamos un archivo para validarlo. Entonces nos vamos al navegador nuevamente del equipo, le decimos al servidor que me muestre el info.php, que es el que acabamos de crear, y esto es lo que me muestra. Ya sabemos que PHP está funcionando. Si no sirve, pues no nos cargaría esta información. Aquí la información de PHP, qué versión tenemos instalada, el sistema operativo en donde estamos trabajando, la fecha del sistema operativo. Bueno, esto tiene una información, y esto es solo para comprobar que el servicio PHP está funcionando. No se recomienda dejarse, porque esto tiene mucha información que puede ser riesgosa o puede ser vulnerable para el servidor. Entonces era simplemente para comprobar que el servicio ya está. Pasamos al paso 6, que es probar la conexión con la base de datos. Ya instalamos la base de datos, pero no sabemos si esa vaina sí está funcionando o no. Ya sabemos que el servicio arranca, porque si damos acá
sudo MySQL, él me va a mandar a un prompt que es el de MySQL, en donde aquí yo ya puedo correr los scripts para crear bases de datos, crear tablas, insertar, eliminar, toda la gestión de base de datos. Y vamos a crear una base de datos, la instalamos pero está en ceros. Entonces, para este caso vamos a crear una base de datos. Comando para la creación de base de datos es create database y el nombre de la base de datos yo le puse dp-al Linux, y aquí me dice que el query fue ejecutado correctamente, quiere decir que ya se creó la base de datos, ¿sí? Ahora vamos a crear un usuario para gestionar esa base de datos. Eso se hace como el create user. ¿Cuál es el usuario que yo quiero crear? Puse Carrillo. Esto de pues haciendo referencia al localhost, que es el servidor, definiendo una contraseña. Bueno, pues aquí dice SQL Native Password, pero pues hay un método actualizado. Esto sería consultarlo un poco mejor para ver como las seguridades de la contraseña. Y la contraseña que quiero poner, que es del 1 al 9. Entonces, bueno, mi contraseña no cumple con las políticas porque inicialmente habilitamos una seguridad un poco más robusta o de alto nivel cuando seleccionamos allá los niveles. Entonces coloquemos Q1, W2, E3, siguiendo la secuencia del teclado. Y vamos a mirar. Requirements, password. De pronto me faltó algún carácter especial. Entonces, vamos a seguir aquí. Nos hacía falta un carácter especial. O sea, es más robusta la contraseña. Pide mayúsculas, minúsculas, números y un carácter especial. Entonces ya definimos la contraseña. Vamos a guardarla por acá para no perderla. Ya definimos contraseña para el usuario que va a manejar esa base de datos. Ahora vamos a darle permisos a ese usuario para que pueda pues, manipular o darle administración a esa base de datos. El comando es grant all on el nombre de la base de datos punto y al usuario que acabamos de crear. Aquí nos vamos. Listo. Y ya le dimos entonces los permisos, las propiedades para administrar la base de datos. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a validar si realmente ese usuario ya está ahí o no. Esto, ¿qué pasó aquí? No me sale. Perdón, toca salir del prompt. Aquí se valida. La contraseña que acabamos de poner, que es esta largota que por aquí aguardamos. Y ya, entonces sí nos está autenticando. Si no, no nos hubiese dejado entrar y no veríamos este prompt. Entonces ya comprobamos. Ahora qué vamos a hacer, ya tenemos la base de datos, pero no tenemos una tabla en donde vamos a guardar los registros del formulario. Entonces ahora vamos a crear una tabla. No, nos toca estructurar esto porque no lo recibe completo aquí. Entonces vamos a pegar esto. Esto no puede saltar líneas. Nos toca todo pegado. Entonces ya les explico cómo va a ser la estructura de la tabla. Listo. ¿Qué le estamos diciendo acá? Vamos a crear una tabla, create table,
¿En dónde? En la base de datos DP Linux, que fue la que acabamos de crear. ¿Cómo le vamos a llamar a la tabla? Tabla. Le pueden poner cualquier nombre, en este caso le vamos a poner tabla. Le estamos diciendo que sea una llave primaria autoincrementable, con un ID autoincrementable, que tenga un campo llamado nombres, de un tipo de dato varchar, que no sea nulo, un tipo de documento varchar con un rango de tamaño, que no sea nulo, un número de documento de tipo varchar, que no sea nulo y que sea único, un número de celular, un correo electrónico y que sea único. Entonces, así vamos a crear la tabla. Decimos que no tengo acceso. ¿Por qué no tengo acceso? Probablemente me falta un permiso para poder gestionar la base de datos. Entonces aquí nos tocaría buscar cuál sería el permiso para toda la base de datos. Bueno, es comando denegado para tabla. Ya le hemos dado un permiso. Bueno, vamos a copiar este. DP Linux. Bueno, consultamos a ver. No sé por qué me muestra eso. Tabla. No existe, no me ha creado la tabla. Ya, ahora sí me creó la tabla. ¿Qué hice? Le puse un comando. Lo voy a agregar acá. Antes de crear la tabla, vamos a correr un comando para que nos dé permisos a toda la administración de la base de datos. Entonces aquí pues digamos el usuario fue Carrillo y aquí la base de datos fue la que creamos, que es dp linux. Este comando toca correrlo para que nos dé acceso o nos dé permisos a toda la base de datos. Y posterior a eso sí procedemos a crear la tabla con los parámetros que ya habíamos descrito
y aquí ya podemos consultar desde la base de datos la tabla llamada tabla. ¿Qué registros hay? Pues no hay ninguno. Entonces pues vamos a insertar unos registros. Yo aquí tengo unos registros predefinidos que son aquí pues el comando es insert into, en donde en la base de datos de P-Linux, en la tabla llamada tabla, en los campos nombres, tipo de documento, número celular, correo electrónico y qué valores van. Pues qué valores van, como son registros de prueba, pues uno se llama Pepito García, tipo de cédula es cédula de ciudadanía, con número de documento con número celular y con un correo. Vamos a insertar 3 registros nada más para validar la funcionalidad de la base de datos. Entonces, copiamos el comando y lo pegamos acá. Aquí vamos a insertar los registros a la tabla llamada tabla de la base de datos de P-Linux. Listo. Ahora vamos a consultar y aquí ya tenemos que en la base de datos llamada de P-Linux, en la tabla llamada tabla, acabamos de insertar 3 registros. Este autoincrementable fue el que definimos aquí en la tabla, que es un ID autoincrementable, empieza en 1, 2, 3 y los registros que se vayan asignando de aquí pues van aumentando el número y estos son los datos que acabamos de insertar. Entonces la base de datos, la tabla nos está funcionando, entonces ya terminamos con esto. ¿Qué sigue? Pues crear un archivo llamado tabla.php. Pues no tiene que ser tabla.php, es como ustedes lo quieran llamar, pero que lo tengan presente ese nombre porque lo vamos a usar. ¿Para qué? Pues para mirar en el servicio web, en el navegador, si nos puede mostrar esos datos allá en el navegador. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Crear un archivo, para mi caso se va a llamar tabla.php. Aquí salgo de la gestión de MySQL y le vamos a decir que me creo un archivo llamado tabla.php. Lo acabo de crear, esto debe tener un contenido. ¿Cuál es el contenido? Ya les explico cuál va a ser el contenido. Este es el contenido en donde ¿qué nos va a pedir? Es un archivo como de configuración, ¿sí? Para establecer conexión en la base de datos. Entonces me dice la estructura, cuál es el usuario, cuál es la contraseña. Acordémonos que ya no es del 1 al 9, que ya es más segura, la que pusimos y guardamos por allá, que acepta mayúsculas, minúsculas, números y un símbolo especial. ¿Cuál es mi base de datos? dp-piso Linux. ¿Cuál es la tabla? Llamada tabla. Y vamos a hacer como una consulta, ¿sí? Es lo que va a hacer aquí, es que me va a hacer una consulta en esa base de datos de los registros de esa tabla. Control O para guardar, control X y listo. ¿Qué podemos hacer para probar? Aquí vamos al servidor desde mi navegador y digo tabla.php, acceso denegado. Acceso denegado, o sea, sí está intentando entrar, pero no me está dejando ver los registros. Vamos a ver, tabla, Carrillo. Acceso denegado. Tabla y volvemos al error. Contenido. Contraseña. Es que me muestra acá.
toca apoyarnos en la inteligencia artificial. Probablemente es un error de permisos, privilegios. Sí, nos va a tocar darle más privilegios al usuario. Aquí. Pero aquí no es. Debo entrar al SQL y aquí sí. Bueno, probablemente ya sea eso. Contenido en lista de campos, columna no encontrada. Hacer. Columna no encontrada. Bueno, ahora es otro error. Nombres. Lista de campos. Contenido. Pasaporte. Ok. No veo nada así. Contenidos. Yo no veo nada de contenidos. Insert. Bueno, aquí la petición no me la está haciendo muy bien. Contenidos.
existe la tabla. Nombres, documentos. Bueno, no entiendo por qué sale este error. Dice que columna desconocida de contenidos, pero no hay ninguna columna llamada contenidos. Bueno, esto lo vamos a corregir, al igual tenemos que cambiar este archivo de configuración. ¿Por qué? Porque el paso 7 dice que vamos a crear un formulario. La creación del formulario pues es un poco de entender el contexto de HTML y pues exponerlo en un navegador. Este es el paso más fácil. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a eliminar el archivo .html, index.html. ¿Por qué? Porque pues digamos que es un tema de que si los archivos HTML coexisten con los archivos .php, el HTML es el que tiene prioridad. Entonces, si yo expongo un index.php y un index.html, HTML es el que se me va a exponer. Entonces, por eso toca eliminarlo. ¿Cómo sé? Pues aquí yo tengo un index.html y lo debo cambiar o eliminar porque voy a poner un index.php. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer el rm el index. Vamos a eliminar el index. Ya no tenemos ese index porque vamos a crear un nuevo archivo. ¿Sí? ¿Cuál será el nuevo archivo? Pues un PHP porque estamos trabajando con el servicio PHP. Vamos a crear ahora un archivo llamado index.php. Entonces, eso como es un nano y lo vamos a llamar index.php dentro de mi mismo sitio. Listo, lo vamos a crear, ya está en blanco y aquí lo que vamos a pegar es una estructura HTML, tiene unos estilos CSS para que el formulario se vea bonito. Copiamos, esto la inteligencia artificial nos puede dar ahí unos formularios predefinidos para no tener que escribir todo este código. Aquí ya tenemos la estructura, control O para guardar, salimos, ya tenemos ahí ese archivo expuesto. Ahora vamos a ajustar el archivo tabla.php, que fue el que nos estaba mostrando error en un momento. Entonces lo vamos a editar. Teníamos esta consulta, la vamos a borrar. Vamos a borrar toda esta consulta. Me dice que va más fácil eliminarlo y volverlo a crear, pero bueno.
por fin. Y vamos a agregar estos nuevos parámetros de configuración para establecer conexión. Listo. ¿Qué acabamos de hacer? Creamos un archivo index.php, que es como la parte bonita que vamos a ver, ¿sí? El formulario, donde se ingresa el nombre, el tipo de documento. Ese es el index.php. Y tenemos por debajo, oculto, un tabla.php, que es donde definimos cómo se va a conectar ese formulario con nuestra base de datos. Pues cómo se va a definir, aquí unos parámetros iniciales, un host, un user, que es el que pusimos inicialmente, una clave que fue la clave larga y segura que pusimos, cómo se va a llamar la base de datos o cuál es la base de datos a la que le vamos a apuntar para guardar esos registros desde el formulario. Aquí estamos diciendo que estos parámetros, que todo lo que esté en el formulario me lo guarde en una variable, porque posteriormente me lo va a enviar a la tabla de la base de datos y me la va a guardar allá. Después la vamos a visualizar. Aquí es como una configuración así. Si guardó, pues nos dice exitoso, y si no, pues nos muestra un error. Esperemos que no nos muestre error. Listo. Ya tenemos eso. ¿Qué vamos a hacer? Validar el formulario en el sitio web. Ya aquí no va a ser tabla, sino index. Acuérdense que index.php es la cara del formulario, la parte bonita. Y lo tenemos acá, una bonita. Esto me lo dio ChatGPT. Entonces, pues vamos a hacer la prueba. Ya nos carga el formulario. Ahora vamos a poner unos datos acá y que me los guarde en la base de datos. Entonces, ¿qué vamos a poner? Un nombre, Luffy, Toro, un tipo de documento, una cédula de ciudadanía. ¿Qué número de documento vamos a poner? 987654321, este. Un número de celular, 300100101. Y un correo, luffy@luffy.com. Al darle registrar, si me da todo bien, me va a mostrar un mensaje que el registro fue exitoso, y si no, pues me va a mostrar un error. Extraviado, laborales solicitado y no se encontró el servidor. Entonces ya tenemos un problema grave. Estamos apuntando a algo que se llama inscripciones. Bueno, esto fue porque yo hice una actividad anterior y el archivo le llamamos inscripciones. Pues el error fue mío. ¿En dónde fue el error? El error fue en el archivo index.php, porque hay una instrucción aquí que dice que cuando yo le dé clic ahí me envíe a un formulario, y me está enviando a un formulario que se llama inscripciones.php, y resulta que mi archivo de conexión con la base de datos no se llama inscripción, se llama tabla. Entonces guardamos, salimos, volvemos a cargar nuestro formulario con el index.php. Cargamos nuestro formulario, volvemos a registrar los datos, documento, celular, correo, y validamos. Registro exitoso. Quiere decir que esa información, por medio del archivo de configuración llamado tabla.php, en donde pusimos la conexión de la base de datos, me guardó los registros. ¿Cómo los vamos a validar? Vamos a entrar al servidor. Entramos a la gestión de MySQL y vamos a mirar los registros. Entonces vamos a mirar los registros de la base de datos de P-Linux en la tabla llamada tabla, y tenemos el cuarto registro, y esa es la conexión que se establece para el formulario.